Hola chicos, muy buenos días a todos. Soy la profesora Rosana Rojas y este es el curso de Química. Muy bien, jovencitos, el día de hoy vamos a tocar un tema, ¿sí?, denominado los cambios de estado de la materia y un ciclo muy importante en nuestra naturaleza, el ciclo del agua. Bien, siguiendo justamente con el estudio de la materia, vamos a ver estos cambios de estado que sufre la materia, ¿no? Son los conocidos de repente, los que ya nosotros hemos estudiado desde pequeñitos, o de repente hay algunos más que aún no conocemos. Vamos a verificar ello justamente. Muy bien, chicos. La materia, como nosotros conocemos, tiene tres estados. Estos estados, pues, son los que nosotros a diario, nosotros de repente experimentamos en casa, ¿no? El estado gaseoso, por ejemplo, cuando respiramos el aire, recuerda, es una mezcla, ¿sí?, que tiene diferentes átomos y se encuentra en estado gaseoso. Nosotros podemos respirar aire, claro que sí. El estado sólido en algunos cuerpos, claro que sí, en este caso que tienen una forma definida, los podemos tocar, ¿no? Algunos cuerpos que nosotros no podemos agarrarlos, aprisionarlos de repente, si no se escurren, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? En este caso, cuerpos líquidos. Estos son esos tres estados de la materia que nosotros conocemos y que experimentamos a diario en nuestro alrededor, en nuestra naturaleza, ¿no? El estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Vamos a ir definiendo y recordando algunos puntos, ¿sí?, algunas definiciones sobre estos estados, algunos compuestos también que nosotros de repente utilizamos en casa, pero nosotros no conocemos qué tipo de compuestos químicos son, pero además vamos a verificar que existen otros dos tipos de estado de materia. Uno de ellos es el cuarto estado, denominado el estado plasma o el estado plasmático. Ajá. Vamos a ver de qué se trata justamente. A ver, verifiquemos. Para poder hablar de los estados de la materia, nosotros primero debemos de citar la famosa teoría cinética. A ver, el término teoría cinética parece difícil de entender, pero es súper sencillo. ¿Qué tiene que ver? En este caso, pues teoría es una definición, una ley. Cinético, cada vez que tú escuches el término cinético, es movimiento, se refiere al movimiento. La teoría cinética define el movimiento de las partículas de la materia. Ajá, sabemos que la materia está formada por partículas, por átomos. Y esos átomos, en este caso, pues no están quietos, están en constante movimiento y transformación. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de movimiento tienen en cada uno de estos estados. Entonces, mira, la teoría cinética de las partículas comprende dos leyes fundamentales. Entonces vamos a ver dos leyes de la materia, o de la teoría cinética para ser exactos. La materia está formada por partículas, lo que nosotros estamos definiendo, y que las partículas se hallan en continuo movimiento. O sea, ningún cuerpo en la naturaleza, ninguno se encuentra estático. Todo se encuentra en movimiento. ¿Estamos? Sí, pero por ejemplo mi manzana, que la pongo encima de mi mesa, ¿sus partículas se encuentran en movimiento? Sí. Pero mentira, porque no se mueve, yo la veo ahí encima de mi mesa. Ah, lo que pasa es que estamos hablando de las partículas. Y las partículas son las pequeñas, en este caso, pequeños cuerpos microscópicos que se están moviendo en algunos tan lentamente que son a modo de vibración, pero se mueven. ¿Sí? Entonces vamos a ver nosotros, y en este caso, a qué define, qué pasa cuando las partículas se mueven más rápido, más lento, o en este caso, pues tiene movimiento desordenado. Vamos a ver qué sucede. Muy bien. Justamente si veo que las partículas de mi materia se empiezan a mover, ahí es donde voy a tener yo los cambios de estado de la materia. En este caso, la definición. El estado sólido, ¿qué es lo que sucede? En el estado sólido de la materia, mira por ejemplo este gráfico, todas las partículas están bien pegaditas unas a otras, bien pegaditas ahí. Oye, y si están pegaditas, imagínate, ¿no? ¿Podrán moverse?
¿Podrán moverse? No se pueden mover, pero si hay un pequeño movimiento vibratorio. Recuerda que la materia no está en reposo nunca. Hay un pequeño movimiento vibratorio. Ah, si están pegaditas a la materia, entonces quiere decir que tiene una forma. Y si tiene una forma, hay un volumen, o sea, un espacio que ocupa. Por lo tanto, el estado sólido tiene masa y volumen fijos, o sea, definidos. Si por ejemplo hace un momento hablábamos de la manzana, mi manzanita tiene una masa, yo la voy a medir en una balanza y de repente me mide una masa de, no sé, 200 gramos, si es una muy grande, una más pequeña, 50, 45, etcétera. Y además tiene un volumen, o sea, un espacio, ¿no? Una forma definida. Claro, tiene forma de manzana. Tu celular, por ejemplo, tiene un volumen, ¿estamos? Un espacio que ocupa, ese es el volumen, una forma definida también, porque es un compuesto sólido, ¿no? Todos los compuestos sólidos a nuestro alrededor, en tu casa, infinidad de objetos que nosotros podemos tocar son compuestos sólidos, ¿no? Algunas partículas, como dice, pueden vibrar, estamos hablando de movimiento vibratorio, pero muy poco, pero no pueden desplazarse. Por favor, hay que diferenciar movimiento, en este caso, vibratorio, como cuando tu celular vibra, ¿ya? Pero tu celular no se desplaza, pues tu celular cuando suena no se va de tu cuarto a tu cocina y se va al segundo piso y luego no, ¿cierto? Es un movimiento vibratorio, ¿ya? No te vayas a olvidar. Algunas partículas sólidas, el diamante, por ejemplo. El diamante, y de repente los que juegan su videojuego de Minecraft, ¿no? Saben muy bien que el diamante es uno de los minerales más duros, ¿sí? No se pueden romper fácilmente. Ya, no se vayan a confundir, no se vayan a olvidar de esos compuestitos que en la parte práctica, en la separatita, por ahí me van a preguntar algunas cositas, ¿ya? El diamante es sólido, por lo tanto tiene forma y tiene volumen definido o fijos. El carbón, por ejemplo, el carbono, el elemento carbono, ¿sí? De tu tabla periódica, el elemento número 6, es un compuesto definido, sólido. Azufre, por ejemplo, el azufre, la sal, ¿no? El cloruro de sodio, etcétera, ¿no? Diferentes compuestos más. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que estos elementos, como están pegaditos, pegaditos, cómo empiezan a moverse? Eso tiene que ver muchísimo, ¿sabes con quién? Con la temperatura. Cuando un cuerpo, oye, cuando muchos cuerpos, muchas partículas están juntitas y juntitas y su movimiento es vibratorio, ¿qué va a suceder? Ese movimiento vibratorio puede llegar a que este cuerpo vaya aumentando su temperatura de poco en poco. Es como si estuviéramos en el salón. Vamos a suponer que estamos en el salón. Ya, todos nos abrazamos. Nos abrazamos, todos nos abrazamos ahí un rato. De repente pasa 2 minutos, acá seguimos abrazados, todos nos queremos mucho acá, ¿no? Pasan 2, 3, oye, pasan 4, 5 horas. Ya no vas a aguantar estar abrazada a tu compañero, ¿no? No, mira, mucho calor, mira. ¿Qué vas a empezar? Vas a empezar a soltarte, vas a empezar a moverte. Cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, ¿qué es lo que sucede? Mira las moléculas, mira cómo se van a empezar a mover. Ya su movimiento no es vibratorio, se mueve. Y si las partículas se mueven, ¿qué pasa con la forma? ¿Qué pasa con el volumen? Ya no hay forma ni volumen. Por lo tanto, ¿en dónde estoy? Ya pasé a un cuerpo en estado líquido. Mira, por favor, cada vez que yo voy aumentando la temperatura, ya las moléculas se van moviendo más rápido. Ya se cambió toda la forma. Ya no hay una forma definida. No te vayas a olvidar, por favor. Ya no tiene, en este caso, forma definida. ¿Y el volumen? Sí, el volumen sí. Tiene volumen, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, puedo medir 1 litro de agua. Ese es el volumen. Claro, pero ¿qué forma tiene? Eso depende de dónde está. Si está en una botella, si está en un tupper, si está en una olla, en un frasco, eso depende del recipiente donde está contenido el líquido. Pero forma física o fija tiene, no. Si tú le echas al piso el agua, ¿qué forma tiene?
Ah, no tiene, ¿sí o no? Claro. Entonces, mira, ya estamos en dónde? En un cuerpo en estado líquido. ¿Qué dice por acá? Las partículas también están unidas, ¿ah? Entonces, siguen unidas. Pero, ¿qué pasa con ellas? Ya esa fuerza de unión, esa fuerza de atracción entre ellas ya no es tan intensa ya. Ya como que te van alejando un poquito a cada una de ellas. Ya no tan fuerte, ya como en los sólidos, porque acá en los sólidos recuerda que sí hay una forma, ¿no? Algo definido. Las partículas pueden desplazarse, dice, por los que en este caso, por lo que los líquidos pueden fluir y adoptar cualquier forma. ¿Qué significa fluir, no? Significa en este caso, pues como el río fluye, de repente no tiene una forma definida, no hay una forma en especial. ¿Ya? No te vayas a confundir. La playa sí, las olas del mar tienen una forma, ¿no? ¿Qué forma? No, ondulatoria, ¿no? No, no te vayas a confundir. Eso es el movimiento, gracias al movimiento del planeta, pues el mar se mueve de esa manera, pero el agüita no tiene una forma definida, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues en casa de repente los líquidos, el agua en general, los líquidos que consumimos, ¿no? Los jugos, la bebida, las gaseosas, de repente, en este caso, pues algunos elementos muy importantes, por favor, como en la tabla periódica tenemos dos elementos líquidos, solo dos, el mercurio y el bromo. Estos son los únicos elementos líquidos. El mercurio mide, sí, el que se encuentra en el termómetro justamente, que mide la temperatura. ¿Ya? El etanol es parecido al alcohol, ese alcohol que ahora todos utilizamos para desinfectar en casa, sí, parecidísimo, ¿ya? El etanol. Todo tipo de alcoholes se encuentran en estado líquido, obviamente, ¿no? El cloro, en este caso, pues al convertirse en hipoclorito de sodio, pues se convierte en este desinfectante, la lejía que utilizamos nosotros, ¿ya? Entonces recuerda, por favor, a diferencia de estado sólido, el estado líquido no tiene forma fija, sino adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Muy bien. Oye, vamos a suponer que tenemos ahí, pues ya. ¿Qué pasa con este cuerpo líquido? Va aumentando, que suba la temperatura, ¿sí o no? Como dice tu cantante favorito, ya está, claro que sí, ahí está, ya está bailando seguro, no bailes, tranquilo, ¿ya? Oye, sí, mira que empieza a subir y subir la temperatura, y entonces, ¿qué pasa con las moléculas? Las partículas ya, estas se ponen como locas, ya tienen demasiado calor, hay demasiada energía, por lo tanto las partículas empiezan a separarse, ya están totalmente separadas. Mira, la materia logra ¿qué? Una máxima expansión. Ya están demasiado separadas y se empiezan a mover libremente con gran velocidad, ya como locas, todas desordenadas, ¿sí? Ya, en este caso, obviamente, si todas se mueven como locas y desordenadas, tú dime, ¿habrá forma? No, ya no hay forma. Ajá. Y tampoco en algunos casos se puede medir en especial un volumen. No hay forma, volumen fijo. Mucho cuidado. Ya, mucho cuidado con eso. Un ejemplo importantísimo, es justamente ¿cuál? El aire. ¿Qué forma tiene el aire? ¿De nubes? No. ¿Corazones? ¿Estrellas? No. No, no tiene forma. Claro que no tiene forma, está en todo lugar. Oye, el gas es justamente ese tipo de gases, en este caso el aire, que es un gas que no tiene olor, ¿sí? Está en todo, todas las partes de tu casa, ¿sí o no? Claro, porque tú puedes respirar en tu cocina, en tu sala, en tu dormitorio, de repente en tu baño, o de repente no me sé que en tu baño no respiras. No, todo en un lugar respiramos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el gas es un estado de la materia donde ya las partículas se encuentran totalmente expandidas. ¿Y eso a causa de qué? A causa del aumento de la temperatura. Algunos ejemplos, ¿no? Pues en este caso, el dióxido de carbono, el CO2, por ejemplo, ¿sí? Nosotros respiramos, en este caso, oxígeno en el aire, obviamente, y exhalamos dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es absorbido por las plantitas que nos dan oxígeno, ¿no? Ya sabemos eso en fotosíntesis, claro que sí, lo vas a ver en tu curso de biología. El oxígeno, que es un elemento de la tabla periódica que está en gas, ¿sí? En la tabla periódica, por favor, tienes que tener tu tabla periódica en la mano,
¿Ya? Ahí tienes que verificar cuáles son los elementos que son gaseosos. Hay una filita, una columnita al fondo, al último, que son los famosos gases nobles. Ahí está justamente el elemento helio. Luego sigue el elemento neón, argón, criptón, xenón y radón. Esos elementos son llamados gases nobles. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar de ellos. Mira, acá dice propano. ¿Qué será el propano? El propano es un gas muy peligroso. ¿Sí? Es un gas que tiene un olor muy fuerte, muy penetrante. Su olor puede causar inflamaciones a las vías nasales y puede causar, en este caso, pues intoxicación. Y también es muy explosivo. ¿Sabes quién es? Justamente el gas que tienes en la cocinita. Ese gas. Que si usas balón, ese gas propano, ese es el gas. El moradito rendidor. Ese es justamente. Yo tengo amigas de Cálida porque la tubería, igualito es. Ahí todavía hay una mezcla de gases, uno llamado propano y el otro llamado metano. Sí, son gases muy, muy tóxicos y en este caso explosivos. Hay que tener mucho, mucho cuidado cuando aumenta la temperatura de un gas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un gas y vemos que aumenta la temperatura, podemos lograr que esas partículas reaccionen de forma violenta, o sea, explosión. Ya, entonces repasamos rapidito. Mira, por favor, vamos a suponer que tengo yo un cubo de hielo. Ahí está, sólido, H2O, un cubo de hielo. Al momento de aumentar la temperatura que pasa en el hielo, se empieza a derretir, cambia de forma. Ya no hay una forma definida, pero sí puedo medir un volumen. Uy, se me fue. Vamos a retroceder. Ya está. No pasó nada. Ahí regresó. ¿Ya? Oye, esta agüita ya está derretida. El hielo se derritió. Y yo le quiero hacer, voy a tomar un cafecito, me provoca un café, voy a hervir. Al momento de hervir, ¿qué sucede? En este caso, pues las partículas se van moviendo muchísimo más. Y ahora que tengo vapor de agua. ¿Estamos? Y todo eso ocurre justamente porque por el aumento de la temperatura. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Ya? Mira, muy bien. Seguimos por acá. Ahora sí, verificamos los cambios de estado, ¿no? Este cambio de estado, ¿qué verifica? Justamente lo que estaba explicando hace un momento, acá lo vemos más definido. Es una modificación del estado de agregación de la materia, es decir, es la disposición de las partículas que las sustituyen, o sea, es el comportamiento de las partículas, qué es lo que están haciendo las partículas de la materia en los diferentes estados. Ese es el cambio de estado. ¿Ya? ¿Y te acuerdas a consecuencia de qué sucede esto, este cambio de comportamiento? ¿Te acuerdas a qué? Al aumento de la temperatura. Oye, y no solo al aumento, sino ahorita vamos a ver que también a la disminución, O sea, es de ida y vuelta. Muy bien, acá repetimos sólido, líquido y el gas. Muy bien. Mira, justo lo que te decía hace un momento, ¿no? Es de ida y vuelta, los famosos cambios de estado. En la primera tareita me adelanté un poquito, lo has hecho muy bien, he revisado tus tareas y lo han hecho perfectamente, ¿no? Han investigado de repente y acá reforzamos un poquito la idea. Los cambios de estado de sólido a líquido, ¿ya? De sólido a líquido es un cambio llamado fusión al momento de aumentar la temperatura, cuando hay un calentamiento. O sea, las flechas rojitas, ¿ya? Se refieren al aumento de temperatura, calentamiento. Y las flechas celestes se refiere al enfriamiento, que es lo contrario, ¿ya? Los cambios de estado de líquido a gas se le llama vaporización o también algunos términos, vas a encontrar con término de evaporación o evaporización. Es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, hay cuerpos que pasan justamente de forma rápida de sólido a gas. ¿Qué mis? ¿Hay cuerpos que no pasan a líquido y de frente se van al gas? Sí, hay cuerpos que sucede esto. A ellos se le llama sublimación. Por favor, no te olvides. Vamos a suponer que un cuerpo recibió un aumento de temperatura brusco, pero tan brusco que ya no fue a líquido, sino de frente se fue a gas. ¿Qué compuesto será? Ahora te voy a enseñar algunos ejemplos. Ya, no te preocupes. Oye, puede suceder lo contrario. En este caso, puede suceder lo contrario, que el compuesto que tengo sólido puede suceder que se vaya enfriando poco a poco, ¿no? Ya no aumenta la temperatura, sino se va enfriando. Si el sólido se enfría, ¿no? Si en ese caso pues se va enfriando poquito a poquito, oye, voy a tener los cuerpos en diferentes estados. Claro, ¿no? Vamos a empezar de repente, vamos del gas para no confundirnos. De un gas, por ejemplo.
de un gas. Si yo el gas lo enfrío, cuando está hirviendo la tetera de agua, ¿no? Yo me doy cuenta cuando saco la tapita, uy, hay gotitas de agua ahí, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que ese vapor de agua tan caliente ha chocado con una superficie de menos temperatura y rápidamente cambió de estado a líquido. Claro, a eso se llama condensación, ¿ya? Algunos le llaman licuación también. No te vayas a olvidar algunos nombrecitos también, algunos sinónimos. Seguimos bajando la temperatura, ¿no? Y ya tienes tu líquido, ahora yo quiero más frío, ¿no? De repente tienes mucho calor y quieres hielo, un cuerpo en estado, en este caso, sólido. Ah, ya tú sabes, vamos a convertir a hielo, bajamos la temperatura y este cuerpo o este cambio de estado se llama solidificación, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor. Y también hay cuerpos que pasan de sólido, en este caso, pues de sólido a gas rápidamente, ¿ah? A ello le llamamos también sublimación, pero muchos le dicen sublimación inversa. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a verificar un rapidito cada punto, ¿ya? Vamos rapidito para verificar y ver cuáles son los pasos. La fusión, ¿te acuerdas que decíamos que era el cambio de qué? El cambio de qué era, en este caso, el cambio de estado que ocurre en una sustancia cuando pasa de estado sólido al estado líquido, ¿no? Al calentarse por aumento de temperatura. Claro que sí. Mira, aquí tenemos de repente unas barritas de chocolate y cuando las barritas de chocolate las calentamos, oye, un aumento poquito de temperatura, ¿eh? Porque te has dado cuenta que cuando tú a las barritas de chocolate la metes a tu boca, en tu boca mismo se derrite. Claro, porque tu boca está en una temperatura diferente al medio ambiente. Por lo tanto, nos damos cuenta que ahí ocurre una fusión. Cuando un sólido se derrite, ahí está ocurriendo una fusión. Paso de sólido a líquido. ¿Ya? Algunos ejemplitos por acá te he colocado. De repente, al derretir el hielo, claro que sí, estamos poniendo como ejemplo, al fundir los metales. Mira este pequeño gráfico que te he colocado aquí. Esto es ¿qué es esto? ¿Es agua? Parece agua, ¿sí o no? Oye, eso no es agua. ¿Sabes qué es? Son los metales, el fierro, de repente metal llamado, no sé, de repente por ahí otro cuerpo metálico, como por ejemplo puede ser de repente hasta oro, plata, cobre. Cuando los calientas tanto, 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 mira cómo se convierten. Parecen agüitas, ¿sí o no? Claro, ahí está. Fíjate, estos son metales. Missy, ¿cómo puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo verificar? ¿Se vuelven a estado normal? Sí, pasan por un proceso de enfriamiento y puedo tener después un cuerpo, en este caso sólido. Recuerda que los cambios de estado, ¿sí? Son reversibles, son fenómenos físicos, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, lo mismo en la clase pasada. ¿Sí? Muy bien, el magma, por ejemplo, el magma volcánico. ¿Qué es el magma volcánico? Son las rocas, las piedras derretidas por el calentamiento de un volcán. Fíjate justamente aquí, esto que ves en el gráfico, mira que parece una lavaza y lo están pisando. Sí, ¿qué es? Mira, justamente es la roca derretida, pero prácticamente a altísimas temperaturas. Y al momento de que hay una presión rápidamente, verificas cómo sale fuego de ese cuerpo. Ya, no te vayas a olvidar. Quemar plástico, nosotros muchos hemos quemado plástico, también es un cambio, es una fusión, ¿ya? Al derretir el queso, por ejemplo, y cuando se derriten las velas. Solo que algunos compuestos tienen la particularidad que rápidamente se vuelven a su estado original, o sea, vuelven a ser sólidos, ¿sí? Por ejemplo, las velas se derrite y rápidamente se enfría y otra vez tengo un cuerpo sólido. Lo mismo pasa con el queso y con otros cuerpos, como por ejemplo el magma, ¿no? Entonces, por favor, verifica todo ello, ¿ya? Mira, vamos a seguir por aquí verificando. Ajá, otro cambio, la vaporización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la vaporización? Es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a gas. Ajá, mira, cuando se calienta, obviamente, porque estamos hablando de aumento de temperatura. Cuando tienes tu ropa, no, voy a tender mi ropa. Dice, ¿por qué voy a exprimir tanto? Si igual se va a secar. Está todo mojado y lleno de agua y chorreando el agua, ¿sí o no? Y tú de un rato lo dejas ahí a mediodía, en pleno sol, aumento de temperatura, y subes a tu azotea de repente o donde hayas tendido en un par de horas y ya tu ropa está seca. Ya no hay agua. ¿Qué pasó con el agüita?
Se cayó mis al suelo, ¿no? ¿Qué pasó? Recuerda que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, esa agüita se transformó ¿en qué? En gas, en vapor. ¿Y ese vapor dónde está? Está en el medio ambiente, ¿ya? Mira, aquí igualito, cuando hierve tu agüita, igualito de tu teterita, ¿sí o no? Mi tetera canta, ¿sí o no? No, tu tetera no canta, no que tiene pilas, ¿cómo canta? No, lo que pasa es que ese es el vapor. Las moléculas como están saliendo demasiado rápido, ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento, esa energía hace que suene, que se oiga un sonido en especial. Por eso tú dices, no, mi tetera canta, me dice, no, ahí está. Entonces ya sabemos de dónde viene ese sonido. Muy bien, seguimos rápidamente verificando algunos ejemplos, ¿sí? Como hervir el agua, o fácilmente, ¿no? La ropa tendida que decíamos un momento, el humo de un café, ahí está. Oye, la sudoración. Nuestra sudoración también es un ejemplo, ¿ya? El alcohol o éter, ¿no? En este caso, pues cuando se va a evaporar ¿no? El alcohol, y el alcohol o éter son compuestos parecidísimos. Ya vamos a verificar en una clase algunas diferencias. La obtención de la sal marina, ¿no? Vamos a ver por aquí la obtención de la sal marina. Mira, mira este gráfico de acá, ¿no? Queda una playita, mira por acá. ¿Y qué es esto? Justamente aquí tengo este compuesto de sal, ¿no? Lo puedo determinar justamente ¿por qué? Porque se ha evaporado el agua. Ajá, al evaporarse el agua, yo puedo verificar, ¿no? ¿Qué forma tiene la sal? ¿Qué color tiene la sal? ¿Estamos? Muy bien. Y algo muy importante, el famoso ciclo hidrológico, el ciclo del agua que vamos a ver al final. Muy bien, seguimos con la condensación. Verificamos aquí, es el cambio de estado de una sustancia que pasa de justamente el estado gaseoso al estado líquido. ¿Ya? Acuérdate, por favor, no te vayas a olvidar, de gas a líquido. O sea, ya estamos ya, en este caso, bajando la temperatura, ¿no? Hace un momento estábamos subiendo. Subíamos la temperatura y subíamos la temperatura. Ahora la estamos bajando, ¿ya? Cuando baja la temperatura, ¿qué sucede? Dice, por ejemplo, si yo tengo agua hirviendo y esta agua que se ha convertido a gas choca con una superficie más fría, baja la temperatura de este compuesto, ¿qué es lo que sucede? Se va a condensar, o sea, pasa a estado líquido, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, el empañamiento de los espejos, de repente cuando te duchas, ¿no? Te das cuenta que tu espejo está empañado, es justamente por este cambio de estado de vapor del agua. Al momento de chocar con tu espejito se vuelve estado líquido. La sudoración de algunas bebidas frías, ¿no? En este caso, pues el famoso ciclo del agua, que vamos a verificar también. Los aires acondicionados, ajá, el manejo de la industria en los gases. O sea, muchos gases son inflamables, como el butano, el propano que te mencionaba hace un momento. Se someten a grandes presiones para llevarlos a un estado líquido, ¿ya? Entonces, en algunos casos, porque en algunos casos estos tipos de gases que sirven como combustible, ¿sí? Se llevan a estado líquido y muchos autos lo utilizan en estado líquido también. ¿Ya, chicos? Entonces, es un combustible muy importante. La niebla en el parabrisas de repente, ¿no? Cuando estás en un carro, ¿no? Y todo está cerrado, cerrado, y ves que se empañan las lunas. ¿Qué pasó? En este caso, pues, ha sucedido que las gotitas de agua, de lluvia, o la sudoración, o de repente la respiración, ¿sí? Ha sucedido que con el contacto del vapor del agua a la superficie, al estar más fría, propicia esta condensación. Entonces, no te vayas a olvidar. Estamos hablando con la conversión o el cambio de gas a líquido. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar. Muy bien. Solidificación. ¿Ya? Bueno, sabemos, estamos bajando la temperatura, seguimos bajando, bajando la temperatura, y es el cambio de estado, ya tú sabes, del líquido a sólido. ¿Sí? Una disminución. De repente cuando vas a hacer tu heladito, de repente, ¿no? En este caso, pues, tu hielito, claro que sí. Algunos ejemplitos, convertir agua en hielo, ¿ya? Hacer ladrillos de arcilla, la formación de rocas ígneas, ¿ya? Oye, al hacer caramelos. Sí, ¿tú alguna vez has visto cómo se hacen los caramelos? Los caramelos se hacen justamente derritiendo ciertos compuestos como el azúcar. El azúcar se derrite, claro. Si tú quieres hacer, por ejemplo, en tu casa, canchita con azúcar, ¿no? Puedes hacerlo, claro. Pones tu canchita, como sabes hacerlo, tu canchita palomita, en este caso, como sabes hacerlo con tu aceitito y todo, y al momento que tu canchita ya está lista, empiezas a rociarle azúcar.
Le rocias la cantidad de azúcar que tú quieres. ¿El azúcar en qué estado se encuentra? Sólido. Oye, en la ollita caliente, la temperatura como va a aumentar, ¿qué es lo que pasa? Ese cuerpo sólido empieza a derretirse. Así es, y tú mueves, 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 y ya tienes tu canchita dulce. Claro que sí. Y de la misma manera se hacen los caramelos, porque al momento que se echan colorantes, que se da la forma especial de los caramelos, los sabores especiales de los caramelos, ya en este caso se deja enfriar. Y ese enfriamiento es justamente el proceso para que endurecer los famosos caramelitos. ¿Sí? Igual con los embutidos, el hot dog, el chorizo, el paté que nosotros comemos en los desayunos de repente, ¿sí? También la mayoría de ellos se encuentran en estado líquido y luego hay que enfriarlos o calentarlos, perdón, para lograr un estado sólido. ¿Ya? La fabricación del vidrio. Quiero que veas esta imagen. Fíjate aquí esta imagen importante, ¿ya? La solidificación. Fíjate muy bien. Parece que fuera en este caso, no, parece goma, parece que fuera, no sé, mi silicona, ¿no? ¿Sabes qué es, hijos? ¿Sabes qué es? Es vidrio derretido. Sí, muchas de las casas, en este caso en Hiroshima y Nagasaki, quedaron de esta manera. ¿Te acuerdas qué pasó en Hiroshima y Nagasaki en 1945? ¿No? El estallido de la bomba atómica. Al estallar la bomba atómica, generó que se aumentó la temperatura. Estamos hablando de grados exorbitantes. Dicen que por unos segundos ese punto llegó a tener o a experimentar la temperatura del núcleo del Sol. Imagínate, o sea, se derretía absolutamente todo. Los lugares más alejados del punto donde había caído la bomba atómica, encontraron estas imágenes, estos fenómenos en sus ventanas. ¿Qué es? Justamente el vidrio que ha sido calentado bruscamente se ha derretido. Y al momento de bajar la temperatura, quedó justamente pues de esta forma, se volvió a endurecer, ¿no? Al momento de derretirse, es el cambio de sólido a líquidos, ¿no? Fusión. Y en este caso, al bajar la temperatura es lo contrario, la solidificación. Imagínate, ¿no? Entonces, imagínate pues la devastación, imagina que si con el vidrio puede hacerse eso, imagínate qué hubiera pasado con una persona, ¿no? Si estamos hablando de temperaturas muchísimo, 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 muy, muy, muy altas, ¿no? No te preocupes que vamos a llegar también nosotros a verificar el funcionamiento de la bomba atómica y a ver qué es las causas y las consecuencias del uso de este tipo de elementos químicos. ¿Sí, chicos? ¿No? Missy, entonces, ¿para qué sirve esto? Ah, lo que te decía hace un momento. ¿Te acuerdas de los metales que parecen agüita? Claro, para que se vuelvan, en este caso, a solidificar, pues se enfrían y se solidifican, ¿no? Es un proceso continuo. Recuerda que todos estos cambios de estado, chicos, son fenómenos físicos. Pueden regresar a su estado original, ¿ya? ¿Y mi caramelo? ¿Yo lo puedo volver a estado líquido? ¿Sí? Caliéntalo. Claro, sube la temperatura. Si para que se encuentre estado sólido le has bajado la temperatura, lo has enfriado, para que vuelva a estado líquido, ¿qué vas a hacer? Calentarlo, hacer lo contrario. ¿Ya, chicos? Muy bien. Rápidamente, vamos a ver que tenemos, oye, este cambio importantísimo, como te decía hace un momento, no hemos sido un orden de sólido a líquido y a gas, pero hay cuerpos que por su naturaleza, ¿sí? Pasan de estado sólido a estado gaseoso rápidamente. Y al revés, y viceversa, o sea, de gas a sólido. ¿Sí, mis? ¿Cómo así? O sea, que no pasan a estado líquido, no, no se derriten, de frente se subliman, eso se llama sublimación, o sea, de frente pasan a gas, claro que sí. ¿Quiénes son ellos? Ah, por ejemplo, el hielo seco. ¿Quién es el hielo seco? No sé si te habrás dado cuenta, cuando tú comes tus helados, cuando compras tus heladitos, ¿no? Y abres, ¿no? Vas a comprar el señor, pasa el señor cantando ahí, ¿no? Quiero un heladito, dice, no, ya, abre su carrito de helados y sale como un vaporcito, como un humito, ¿no? Ese es humo mismo, ese vapor. Ah, ya ese vapor, muy bien. Ese vaporcito es ¿por qué? Porque estos helados se conservan a temperaturas muy bajas.
Y es necesario utilizar algún compuesto, no, por ejemplo, hielo, sí, pero el famoso hielo seco. ¿Por qué se le dice hielo seco? Porque este hielo no se derrite. O sea, este hielo se va en este caso pues desintegrando poco a poco, pero no hace agüita, como por decirlo, sino se evapora, sale gas, sale en este caso un vapor, un gas, sí, rápidamente. ¿Quién es? Mira, acá está. Este es el hielo seco. Es un hielo normal, solo que estás a bajísimas, bajísimas temperaturas. Mucho más baja del hielo que podemos nosotros hacer en nuestra refrigeradora. Solamente lo encontramos en algunas industrias, lo utilizan para, en este caso, desinfectar algunos instrumentos, de repente en los hospitales, por ejemplo, las personas que se inyectan insulina, ¿no? Los diabéticos tienen que enfriar sus medicamentos con hielo seco. ¿No? Se dice justamente hielo seco porque no se derrite. De frente, mira, mira el vaporcito. De frente pasa a estado gaseoso. ¿Ya? ¿Y quién es el hielo seco, Miss? ¿Sabes quién es? Es el dióxido de carbono. Sí, pero en estado sólido, ¿ya? Dióxido de carbono en estado sólido, por favor. O sea, regresa a su estado original, que su estado original es gaseoso. Ya, en este caso, al aumentar la temperatura. Ya chicos, no se vayan a olvidar. La evaporación de los polos, ¿no? De repente, pues nosotros sabemos que el Ártico, por ejemplo, el Antártico, mucho del agua que hay se encuentra a por más debajo de los 0 grados. Y el derretimiento es muy rápido, ahora mucho más con el calentamiento global. Se está derritiendo muchísimo más rápido. Y ese cambio es tan rápido que ya no pasa a líquido, sino pasa a estado gaseoso rápidamente. Y este instrumento, estas bolitas como pastillitas que lo utilizamos siempre, la mayoría de personas, pregúntale a mamá, la naftalina, a mamá o a la abuelita, pregúntale, ¿qué es la naftalina? ¿No? Si no la conoces tú, pregúntale. Esas son unas bolitas, mira, acá está, acá te lo he colocado, como unas bolitas blanquitas que lo colocan en los roperos, en los cajoncitos, en las zapateras. Las zapatillas que compras, que vienen en su cajita, también traen naftalina, unas bolitas pequeñitas, lo traen ellos en un sobrecito. ¿Ya? Esa naftalina justamente son pequeñas pastillitas que expenden un olor en especial. ¿Sí? Este olorcito hace alejar a las hormigas, a las polillas, a los insectos. ¿Ya? Entonces, y pasan rápidamente de sólido a gas. ¿Cómo me doy cuenta de gas? Porque ese gas huele, porque hay un olor, me doy cuenta que hay presencia de gas. Pero recuerda que no todos los gases tienen olores, como por ejemplo el aire. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, que te he puesto por acá la naftalina. Está compuesta por 2 anillos de benceno. Estos son componentes orgánicos, no te preocupes, que en su momento lo vamos a mencionar. Y es un material sólido, dice, que está empleado como repelente de polillas, lo que te decía hace un momento, y otros animales para desaparecer por sí solos, a medida que se transforma a temperatura ambiente de sólido a gas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Rápidamente tenemos otros cuerpos, sublimación del arsénico, por ejemplo, ¿ya? En este caso, pues lo mismo, ¿no? De paso de estado sólido a líquido. La estela de los cometas, por ejemplo, ese cambio brusco de temperatura a los cuerpos sólidos rápidamente, lo que vemos es la estela, ¿no? Como esa colita de las estrellas de repente, ese es un gas que está alrededor de ellas, ¿no? Ya que su núcleo está, pues, se encuentra a altísimas temperaturas. La sublimación del yodo. Mira el yodo es un componente sólido, pero cuando lo quemamos al yodo, se sublima y expende un gas moradito, mira. Mira, fíjate aquí, esta sublimación justamente me va a verificar un cambio de color del gas. De esa forma me voy a dar cuenta de ello. ¿Ya? Los cristales de yodo, dice, al calentarse, se transforman en gas, un gas morado, ¿ya? Sin necesidad de fundirse. O sea, pasa de sólido a gas rápidamente. ¿Estamos? Y lo mismo con el azufre. Pero mira, date cuenta justamente que el azufre es un compuesto sólido de color amarillo y rápidamente en contacto con la temperatura del ambiente se va a empezar a sublimar. ¿Estamos, chicos? Entonces no te vayas a olvidar. Sublimación, en este caso, es el cambio de estado de sólido a gas. Muy bien. Vamos a ver rápidamente el cuarto estado de la materia.
¿sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que nos quedamos en el estado gaseoso cuando la temperatura aumenta? ¿Y cómo se encuentran las moléculas aquí? Súper expandidas, ¿no? En movimiento. ¿Recuerdas? Todas se mueven a gran velocidad y súper desordenadas. ¿Qué pasaría si a estas moléculas les seguimos dando calor? Seguimos aumentando su temperatura. Ajá. Si vamos a aumentar la temperatura, sucede un proceso, un cambio, en este caso llamado ionización. ¿Sabes qué sucede? Sucede que la materia se va a encontrar en estado plasmático. Oye, ¿qué va a pasar con esas partículas? Mira las partículas que ha sucedido. Ya no son cuerpos materiales, sino se han desintegrado. Y al desintegrarse tus protones y sus electrones, todo se ha expandido. Mira, estas bolitas de acá que nosotros hemos visto, las partículas que se movían como loquitas, ahora mira qué ha pasado con ellas. Fíjate muy bien, se han desintegrado, ahora sus protones, sus electrones, sus neutrones, todo está revuelto. ¿Estamos? Entonces nosotros, cuando vemos a la materia ionizada, es decir, ya desintegrada en sus partículas subatómicas, decimos que se encuentra en estado plasmático. ¿Sí? Miss, ¿es un cambio físico? Sí. ¿Puede regresar a su estado original? Sí. Entonces, el cambio en este caso, en viceversa, se llama desionización. Ya chicos, no se vayan a olvidar. Aquí te he colocado un pequeño ejemplito. Dice, este estado se forma por bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, ¿sí? Ya estamos hablando, o sea, Miss, ¿en mi casa puedo encontrar cuerpos en estado plasmático? No. En la calle, en el colegio, tampoco. ¿Sabe dónde lo encuentras? En el sol, ¿sí? De repente en los planetas. O si te vas de repente, no sé, al foco de un volcán, ahí lo encuentras. No, por eso nosotros no es considerado el estado plasmático. A veces no lo estudiamos mucho porque no está en nuestro alrededor. Nosotros no manipulamos cuerpos en estado plasmático, imagínate, ¿no? Nosotros también seríamos derretidos, porque recuerda que va a soportar extremadamente altas temperaturas. ¿Estamos? Justamente esto ¿qué hace? Hace que los electrones, los protones, los neutrones de los elementos choquen entre sí y se desintegren totalmente, ¿no? Separando el núcleo y dejando solo átomos dispersos. Estado plasmático, ¿ya? No te vayas a olvidar. Se habla de un quinto estado de la materia, o sea, que si al estado plasmático le seguimos dando calor, algo va a suceder con esto. Y justamente eso va a ser tu investigación para la próxima semana. Ajá. Muy bien, algunos ejemplos, como por ejemplo los rayos. Yo me doy cuenta, ¿por qué? ¿Cómo que si los rayos? O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta que un cuerpo se encuentra en estado plasmático? Porque al momento que se ha desintegrado totalmente, ¿sí? Y al romperse, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque emite luz, porque los electrones, los protones, los neutrones emiten energía y esa energía se transforma en forma de luz. Es por eso que yo me doy cuenta que ya un cuerpo cambió a estado plasmático. Por ejemplo, en rayos, ¿no? Los rayos emiten por ciertos segundos, emiten cierta cantidad de luz. Y justamente me doy cuenta que hay un cambio de estado. El sol, por ejemplo, si nosotros verificamos, ¿no? O vemos el sol está en constante movimiento y transformación gracias a las grandes temperaturas de su núcleo. ¿Sí? Las luces de repente que vemos en las calles en las noches, esos carteles luminosos, también esas lucecitas son gracias a la desintegración de los cuerpos, por ejemplo, de algunas moléculas o partículas, perdón, que emiten ese tipo de energía. ¿De chicos? Entonces, verifiquemos. Mira la diferencia de todo ello. Recuerda que seguimos nosotros en fenómenos físicos. Entonces, vamos por acá. Muy bien, para terminar justamente ello, vamos a verificar qué es lo que sucede en el ciclo del agua. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de repente cuando tú bebes un vaso de agua, ¿no? Vas a tu cocina y te sirves tu vaso de agua. ¿Te has puesto a pensar si esa agüita alguien lo ha bebido alguna vez? ¿O si es la primera vez que tú la estás tomando? Pues mira, ¿sabes qué? Te respondo rápidamente. Es posible que esa agüita que tú bebas la hayas bebido muchas veces anteriormente, o no solamente tú, sino otras personas, o tal vez otros animales, otros seres vivos. Claro, porque toda el agüita cumple un ciclo. Así es.
¿Qué es esto? ¿Quiere decir que esta agüita que he tomado, la vuelvo a tomar después? Sí, posiblemente sí, porque el agua cumple un ciclo en nuestra naturaleza y vamos a verificar justamente de qué se trata, el famoso ciclo del agua. Mira, como ya sabemos, en este caso, pues la materia puede cambiar de estado, ¿no? O sea, cambia su forma, ya habíamos explicado, cambia su apariencia, pero existen pocas, en este caso, pocas sustancias capaces de pasar por todos esos estados. El agua, por ejemplo, tiene la capacidad de pasar por los tres estados y es más, de renovarse continuamente, o sea, de formar un ciclo, justamente. A eso se le llama el ciclo de la agüita. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo sucede ello. Ya está. Verificamos. ¿En qué consiste? El agua se mantiene en tres estados, como ya sabemos, líquido, ¿ya? Gas, ¿no? En forma de vapor, y sólido, en forma de hielo. Y se recicla constantemente, es decir, se limpia, se renueva, trabajando en equipos con el sol, la tierra y el aire. O sea, la naturaleza misma hace que el agüita se purifique prácticamente en su ciclo. Claro que sí, para mantener un equilibrio en la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma hace ello. Dice acá, la interminable circulación del agua en la Tierra se llama el ciclo hidrológico, o sea, ciclo del agua. Y gracias a él es probable que tú volverás a beber esa misma agua muchas veces durante toda tu vida. Por eso te decía hace un momento, es probable que ese vasito de agua que te has tomado en la mañana, tú lo hayas hecho un montón de veces y la vas a seguir haciendo por el resto de tu vida. Ajá. ¿Cómo así? ¿En qué consiste? Etapas. Vamos a ver el paso número 1. El agua de los suelos, de los ríos, océanos y la vegetación se evapora. ¿Ya? En este caso, pues todos los ríos, los mares, ¿no? Al momento de calentarse por el sol, se van a evaporar, o sea, de líquido pasan a gas. Esa evaporación, en este caso, es gracias por la ayuda de los rayos solares. Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que contaminan. Claro, vamos a suponer en este caso que es un río, ¿no? En nuestro río Río. Bueno, ahora está mucho más limpio, ya que con la cuarentena ya no hay gente que lo ensucia, hay menos basura, todo está más limpio, ¿no? Pero vamos a suponer unos meses atrás, ese río cómo estaba, todo hecho una porquería, todo sucio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Hace que el sol caliente esta agüita de los ríos, de los mares, y la evapore. Al momento de calentarla, al momento de, en este caso que se evapora, se elimina toda esa contaminación, todas esas bacterias, todos esos desechos, algunos minerales, algunos compuestos químicos, se eliminan totalmente y sube agüita condensada en forma de vapor limpiecita. Ajá. ¿Sube a dónde en este caso? Pues sube a las nubes, ¿no? Y la formación de nubes en el cielo. Ah, ya, muy bien. Ese es el primer paso. Primer paso es cuando el agua se evapora, se calienta por los rayos solares, ¿ya? Y como decíamos, deja atrás todos los elementos de la contaminación. Ajá. Que esta, pues cualquiera, ¿quién va a beber agua del río Rima? Nadie, ¿sí o no? Ajá, pero aquí la naturaleza empieza su ciclo. Vamos a seguir. Segundo paso, como el aire se enfría, claro, llegó vapor de agua, llegó el aire caliente en vapor a las nubes. Y en las nubes, en el cielo, a cierta temperatura, hay, en este caso, empieza a condensarse. El agua se condensa, o sea, pasa de gas a líquido y se empiezan a formar las nubes. Claro que sí. Ah, muy bien, ya estamos. Mira, repetíamos el paso número 1, era del mar, de los mares, ahí está, de los mares. Se condensa y sube y forma nubes. Ahí está. Ya recuerda que acá ya se purificó. Ya está. Muy bien. Ocurre la formación de las nubes. Recuerda que las nubes son gas, es gas, pero condensado ya. Ya condensado, ya enfriándose ya. Ya se está enfriando, ¿no? Y si un gas se enfría mucho, ¿en qué se convierte? ¿En qué? En líquido, ¿sí o no? Claro. Y ese es el siguiente paso. Ahí está, justamente el paso número 3. El agua en las nubes vuelve a caer, o sea, se enfría en forma de lluvia. Aquí está, mira, aquí lo tenemos, ¿no? En forma de lluvia. Oye, cae en forma de lluvia, otra vez cae a las plantitas, otra vez cae a los ríos, otra vez cae a los mares.
Fíjate bien, y el proceso vuelve de nuevo a su mismo ciclo, ¿no? Se calienta, sube, en este caso pues se evapora, luego de la evaporación se condensa, en este caso luego baja como lluvia y esto genera un ciclo. Este es el famoso ciclo del agua. Missy, ¿por qué la naturaleza hace esto con el agua? Porque es una forma de purificar el agüita. Es como que si al momento de que cambia todos esos estados, pues la elimina de todas las bacterias tóxicas, de los minerales, de toda la cochinada que tienen lamentablemente pues nuestros ríos y nuestros mares, y que gracias a nuestro comportamiento, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, el paso número 4 dice que parte de la lluvia que pasa a las corrientes de agua de los ríos llegan a la ciudad. Claro, nosotros nos abastecemos. Sedapal se abastece ¿de qué río? Del río Rímac. Todo Lima se abastece agua de ese río todo cochino que tú ves ahí, todo, ya, de eso. La pobre empresa de Sedapal tiene que, aparte de que la pobre naturaleza no se abasta para poder desinfectar toda esa contaminación, pues la empresa de Sedapal hace su limpieza pues de las aguas para poder en este caso pues tener agua potable, ¿no? En este caso. Como te decía, que a su vez se transforma en el mar también, transporta en el mar. Otra parte de filtra y se une al agua subterránea y vuelve a empezar el ciclo, claro, ¿no? Otra parte que no llega del río, que no llega a nuestras casitas, a los bosques, a las plantas, ¿no? A los animalitos, otra parte esta se filtra, o sea, cae en la tierra la lluvia y se filtra y se forma una corriente subterránea. Esta corriente subterránea vuelve, ¿no? Por acción del sol, rayos solares, se condensa, en este caso evapora, perdón, y bueno, y sigue su ciclo, ¿no? En este caso. Fíjate muy bien. La importancia del agua, chicos, como nosotros conocemos, bueno, en la Tierra no podemos vivir sin agua. ¿Sí? Así que, como hemos visto y sabemos y nosotros nos hemos dado cuenta, nuestra existencia depende del agua. El día en este caso, pues, del agua, internacional del agua, fue el 22 de marzo. No pudimos conmemorar de repente o hacer un pequeño estudio en el colegio, porque dadas las circunstancias que estamos ahorita, pero es importante reconocerlo. Chicos, el 22 de abril es el Día de la Tierra. Así que ya vamos preparándonos para ver de repente algún trabajito que vamos a ir verificando poco a poco. Muy bien, jovencitos, entonces estamos justamente terminando nuestra clase de estados de la materia y el ciclo del agua.